Vamos a escuchar para disentir tras la búsqueda de la verdad de un país que decidió tomar un camino de la rebelión y del desacato a lo establecido, un camino tras la búsqueda de la soberanía, que no puede ser papeles, que no puede ser tinta y papel, sino que tiene que ser conciencia en cada uno de las ciudadanas y ciudadanos. Un país soberano es un país de gente formada, íntegra, que tiene conocimientos de qué pasa en el mundo, qué pasa en Venezuela, qué pasa en nuestra localidad, qué pasa en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestra región. Y para eso tenemos que estar leyendo, oyendo, dialogando, discutiendo en el buen sentido, para poder tener claro, muy claro, cuál es la línea del horizonte. Hoy nos acompaña, pocas veces lo digo, pero un intelectual muy completo, muy cabal. Nos acompaña el profesor Franklin González, que tiene conocimiento sobre el tema que va a abordar, que es Venezuela, un asunto de geopolítica mundial. Habla de ese tema porque sabe. Generalmente los que nos acompañan aquí o quienes nos acompañan es gente que es conocedora de los temas que aborda. El profesor Franklin González es sociólogo, es internacionalista, tiene 2 doctorados en ciencias sociales, 2 postdoctorados. Ha sido embajador en Grecia, en Polonia, en Uruguay. Es profesor investigador en el Instituto Altos Estudios del Instituto Altos Estudios Pedro Hualpa, donde se forman los diplomáticos, los agentes del Estado que van en representación a otros países del mundo. Pero además es profesor en la Escuela de la Magistratura. Escribe regularmente en las redes sociales sobre temas de la alta política mundial y de la política internacional, sobre todo donde está presente el nombre de Venezuela. De tal manera que hoy nos va a hablar sobre Venezuela, un asunto de geopolítica mundial. Y es sumamente importante porque el profesor Franklin se acuesta pensando en esos problemas y se levanta definiendo propuestas, las escribe, las imparte en las aulas, y hoy ha venido a compartir con nosotros el espacio de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Bienvenido, profesor Franklin. Aplaudan. Bueno, buenos días para todas y todos. Saludo la presencia del profesor Omar Hurtado, que está aquí presente. Fíjense lo siguiente: cuando me toca participar en actividades de este tipo, utilizo 2 premisas. La primera premisa es la siguiente: yo concibo estos espacios como un intercambio de saberes. En este sentido, aquí hay un saber, pero allí hay cualquier cantidad de saberes. Y entonces lo importante es ese intercambio de saberes. Lo segundo es que utilizo siempre a nuestro gran maestro Simón Bolívar, que en ese texto extraordinario que escribió, que se llama Mi delirio sobre el Chimborazo, dijo lo siguiente, y lo cito: miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa el presente. Los 3 tiempos verbales: el pasado, el presente y el futuro.
Un poco de eso se trata en nuestra conversación de hoy. Primero vamos a comenzar por el presente. ¿Por qué Venezuela es un asunto de geopolítica mundial? Venezuela es un asunto de geopolítica mundial porque nuestro país nació privilegiado por el don de la naturaleza, o como diría una persona católica, por Dios. Su ubicación geográfica y sus diversas riquezas así lo ratifican. Venezuela, como sabemos, está en el norte de Sudamérica. Venezuela es un país andino. Venezuela es un país caribeño. Venezuela es un país amazónico. Hay que buscar a ver si algún país tiene esas condiciones como lo tiene el nuestro. Y no hablemos de toda la riqueza que tiene este país, porque la gente la asocia siempre con el petróleo, que además la OPEP ha hablado en ese sentido, pero no es petróleo solo. Aquí hay litio, aquí hay oro, aquí hay agua a granel. Pero no solamente aquí hay agua a granel, sino que ahora hay por allí eso que se llama las tierras raras, que también se encuentran en nuestro país y que además sirve mucho a las nuevas tecnologías. Entonces, primera razón por qué Venezuela es un asunto de geopolítica mundial. Eso lo hace ser un centro de atracción, sobre todo en momentos de crisis, como lo que vive el capitalismo. Pero Venezuela también es un asunto de geopolítica mundial, porque sus gobernantes actuales, siendo consecuentes con el espíritu de la Constitución, levantan estas banderas: la bandera de la independencia, de la soberanía y autodeterminación en un mundo donde el globalismo político, económico y tecnológico niega esos principios. Pero resulta que eso está establecido en nuestra Constitución. Si alguien revisa el preámbulo de nuestra Constitución, va a encontrar esos principios. Y se revisa el artículo 152, que tiene que ver con la política exterior, también están establecidos allí. Pero no solamente es que Venezuela defiende esos principios, sino que en todos los espacios donde Venezuela le ha tocado jugar papel importante, no solamente que ha defendido esos principios, sino que ha tratado de que esos principios se recojan. Por ejemplo, si alguien revisa a la CELAC, cómo se constituyó la CELAC, allí va a encontrar que la CELAC defiende el principio de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación. Si alguien revisa a UNASUR, igual. Si alguien revisa a Petrocaribe, igual. Y mucho más en el ALBA TCP. Esos son principios que están establecidos ahí en esos organismos, en esos nuevos organismos de integración.
importante resaltar que eso ocurre en el continente donde Estados Unidos siempre ha considerado que América Latina y el Caribe es su patio trasero. Eso no es cualquier cosa. Por eso también lo hace ser un asunto de geopolítica mundial. Pero Venezuela también es un asunto de geopolítica mundial, porque se ha puesto del lado de países que abogan por la paz del mundo, entre ellos Rusia y China, frente a Estados Unidos, que según el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs es el país de la guerra perpetua. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jeffrey Sachs. Mi país, dice él, es el país de la guerra perpetua. Pero no solamente Jeffrey Sachs dice eso, sino que hay otro estadounidense que se llama Morris Berman, que dice: Estados Unidos no puede vivir sin tener un enemigo. Por tanto, siempre es importante tener en cuenta estos aspectos. Entonces, digo que esos tres aspectos hacen que Venezuela sea un asunto de geopolítica mundial. Ese es el presente. Cualquiera, como estamos en el intercambio de saberes, cualquiera puede agregarle otro aspecto. Yo menciono esos tres. Ahora, digamos que estamos en el presente, pero vamos al pasado. Generalmente se dice, se afirma, que nuestro país comenzó a ser un asunto de geopolítica mundial desde el 9 de marzo del año 2015, cuando Barack Obama nos declaró como una nación enemiga de ese país, porque éramos una nación que conspiraba, según el decreto, contra la política exterior y la seguridad de ese país. Una nación enemiga de ese país. Entonces se afirma, porque a partir de ese momento, que fue el último año de Barack Obama, después vinieron los 4 de Donald Trump y vinieron los 4 de Joe Biden, y todos fueron renovando ese decreto. Pero resulta que yo sostengo la siguiente tesis: es que Venezuela comenzó a ser un asunto de geopolítica mundial mucho antes de eso. Lo que hicieron fue institucionalizar lo que ya venían haciendo. Resulta que, y aquí me introduzco en un aspecto bien importante que tiene que ver con el papel jugado por el comandante Hugo Chávez Frías. Resulta que estudiar al presidente Hugo Chávez Frías, no solamente por su accionar, sino también a través de algunos textos que se pueden encontrar, por cierto, por internet. Por ejemplo, el libro azul
por ejemplo, las líneas de Chávez, que las escribía él mismo, y finalmente el golpe de timón. Entonces ahí vamos viendo al hombre y sus circunstancias. Resulta que el Chávez, que llegó aquí a la presidencia, que ganó en 1998, en esa campaña electoral de 1998, cuando le preguntaban, ¿qué va a hacer usted?, él decía, Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que voy a hacer. Asamblea Nacional Constituyente. Y se burlaban del presidente Chávez por todos los medios. Y le preguntaban, ¿y con qué se come eso? Bueno, resulta que ese Chávez, de ese momento, cuando llegó a decir algo distinto a la Asamblea Nacional Constituyente, habló de que él iba a constituir en Venezuela un capitalismo con rostro humano, que era la tesis del Banco Mundial. Pero no solamente dijo eso, sino que además dijo, soy partidario de la tercera vía, la propuesta del señor Tony Blair, que en definitiva no era de él, es de un gran teórico que se llama Anthony Giddens. La tercera vía, o sea, ni el socialismo ni el capitalismo. Bueno, ese Chávez llegó aquí a Venezuela, tomó el gobierno y el embajador de Venezuela de ese entonces se llamó John Maestro. Y John Maestro se la pasaba con el presidente Chávez para todos lados. Invitó al presidente Chávez a Nueva York. Fueron a Nueva York, allá donde están los grandes inversionistas, y dio un mazazo a esos inversionistas diciéndole, Venezuela está abierto para que inviertan, para que vengan. Bueno, ese Chávez, que además le gustaba el béisbol, como ustedes saben, fue con Joey Maestro a un juego de los Medias Rojas de Boston a narrarlo, y narró ese acontecimiento con Joey Maestro al lado. Ahora resulta el hombre y sus circunstancias. Resulta que el presidente Chávez se encuentra con la siguiente situación. El 11 de septiembre del año 2001 ocurren los sucesos de la Torre Gemela. Quien quiera saber realmente lo que ocurrió el 11 de septiembre, les recomiendo. Por internet pueden buscar y colocan informe de los bomberos de Nueva York sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y los bomberos de ese país, de Nueva York, le dirán lo que ocurrió ese día. En todo caso, como Estados Unidos se quedó sin enemigos porque se había disuelto la Unión Soviética y el campo socialista, nació otro enemigo, el terrorismo, fundamentalmente el terrorismo islámico. Bueno, todo el mundo, en todo el mundo, la solidaridad era total con Estados Unidos. Estamos con Estados Unidos. Estamos contra los terroristas. Y Chávez también estaba con Estados Unidos y estaba contra los terroristas. Pero resulta que el presidente Hugo Chávez Frías
se le ocurrió, ya habían cambiado embajador, ya no era John Maito, ahora era Ronald Reagan, una mujer. Y resulta que Chávez se le ocurre en uno de sus programas de él, de cadena, mostrar una foto con unos niños asesinados en Kabul, la capital de Afganistán, y con una gente mayor. Y dice, pero así no se combate el terrorismo. Bueno, estaba el señor W. Bush de presidente, porque cuando llegó Chávez estaba Clinton. Resulta que se llevaron a la señora Donald Reagan para allá, para Estados Unidos, y le dieron las instrucciones respectivas para que viniera aquí a Venezuela y le cantara al presidente Chávez lo que ellos siempre le cantan a todos los presidentes. Porque un embajador de Estados Unidos no va a hablar con un presidente de tú a tú, siempre va en son de imposición. Y resulta que vuelve Donald Reagan a Venezuela y pide una entrevista con el presidente Chávez allá en Miraflores. Y el presidente Chávez ya intuía qué era lo que iba a plantearle la señora. Y la señora va allá a Miraflores y Chávez la recibe, pero le dijo a los decanes, no se vayan de acá. Y resulta que ella viene y le dice, mire, presidente, y le muestra la misma foto que había mostrado el presidente Chávez. Y le dice, usted sabe que por esto usted puede ser tipificado de terrorista. Y el presidente Chávez le dijo, ¿y a eso fue lo que usted vino? Sí, eso fue el mandato que me dieron. Muchas gracias. Edecane, por favor. Bueno, el señor maestro decía una frase, decía, a Chávez hay que verlo no por lo que dice, sino por lo que hace. Y resulta que eso fue en octubre del año 2001. En noviembre se aprobaron las leyes habilitantes. Entre ellas, esas leyes emblemáticas que tocaban intereses, y sobre todo intereses estadounidenses. Bueno, resulta que en Venezuela ocurrió una de las cosas más insólitas que haya ocurrido en país alguno. Diciembre del año 2001 hubo un paro empresarial. Fedecámara liderando una convocatoria a un paro, y resulta que usted iba a los negocios y estaban cerrados. Una cosa insólita, porque el capital vive de la explotación. Bueno, a partir de ese momento no hubo un solo día en que en Venezuela no se realizaban manifestaciones, protestas, y todo que llevó al 11 de abril del año 2002. Y tumbaron a Chávez. Lo tumbaron. Lo único que se les olvidó un pequeño detalle: la reacción del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada Bolivariana. Y Chávez fue restituido 47, 48 horas después. Ya no era Donald Reagan, era Charles Shapiro.
Y el primero que fue a visitar a Carmona fue precisamente Charles Shapiro. Bueno, resulta que vuelvo con el hombre de su circunstancia, ese Chávez, que al principio habló del capitalismo con rostro humano y que se dio el abrazo con el embajador de Estados Unidos. Todo eso que le he contado. Ese Chávez comienza a entender que por la vía de Estados Unidos no es la cuestión. Y resulta que si alguien revisa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, allí por ningún lado encuentra la palabra socialismo, al menos mencionada. Pero además de eso, ustedes saben que con la Constitución comenzaron a desarrollarse los planes de la nación. El primer plan de la nación no menciona para nada socialismo. El primer plan socialista es el segundo plan de la nación. El primer plan 2001-2007. El segundo 2007-2014. Bueno, resulta que Chávez, en el año 2004, 2 años después del golpe, declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Ahí, aquí cerca, donde está la UCB, ahí declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana en el Jardín Botánico. Y en febrero del año siguiente, allá en Brasil, declara el carácter socialista de la revolución, el Foro de Sao Paulo. ¿Sí? Bueno, y entonces el hombre en su circunstancia primero declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana y luego declara el carácter socialista. Por eso quiero insistir sobre el hombre y sus circunstancias. Bueno, resulta que con Venezuela se inauguraron los golpes de Estado de América Latina. Pero quiero recordarles lo siguiente, importante para el intercambio de saberes. Pero resulta que Estados Unidos, ese Estados Unidos del siglo XXI, cuando Estados Unidos acudió a los golpes tradicionales de invasión, como lo hizo en Afganistán, como lo hizo en Irak, como lo hizo en Libia y en otros países, en ninguno de esos casos Estados Unidos ha podido controlar la situación después. Y entonces Estados Unidos acudió a otra fórmula de golpe de Estado que tienen que ver con esos golpes de Estado que se llaman, inscritas en eso que se llaman guerras híbridas, que tienen distintas manifestaciones y expresiones. En todo caso, lo que quiero es decirle que a mí me tocó una experiencia particular, no sé a cada uno de ustedes, pero yo era el director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y resulta que un amigo pasó por la dirección y me dijo: Franklin, el 11 de abril, Franklin, vámonos para Miraflores porque van a tumbar a Chávez. Y nos fuimos para Miraflores y estuvimos ahí hasta la madrugada y tumbaron a Chávez. Y nosotros con los brazos cruzados, escuchando a Luis Michelena diciendo
porque Chávez estaba ensangrentado. El estado de frustración grandísima. En todo caso, lo que quiero decirle es que a Chávez lo tumbaron sin utilizar la Fuerza Armada, la fuerza, etc. Pero afortunadamente fue restituido. Pero fíjense lo siguiente, eso que hicieron con el presidente Chávez, como fracasaron en las guerras tradicionales, acudieron a otras fórmulas y esas fórmulas le han sido muy beneficiosas a Estados Unidos. Después del año 2002, el 29 de febrero del año 2004, en Haití, el presidente de ese país, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por un comando de fuerzas élites estadounidenses, luego de recibir la amenaza de emisarios franceses. El presidente fue obligado a abandonar su país y llevado a la República Centroamericana y a Jamaica. Finalmente lo dejaron en Sudáfrica. No hizo falta invasión alguna. Operó esta otra modalidad, el secuestro por la fuerza. Año 2004. Año 2009. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que pretendía realizar una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de modificar la Constitución de 1981. Sin embargo, como sabemos, la Corte Suprema de Justicia de ese país, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Congreso se opuso a la consulta. Porque esas instituciones estaban en manos de los conservadores y opositores del gobierno de Zelaya. Eso sirvió como excusa para el 28 del 6 del año 2009, el ejército secuestrara al presidente y a la fuerza la llevaron para Costa Rica. Ustedes saben lo que hicieron. En el caso de Aristide, llegaron al Palacio de Gobierno y de ahí lo secuestraron. En el caso de Zelaya no llegaron al Palacio, llegaron a su residencia y lo secuestraron. Entonces ahí no hubo necesidad de intervención o invasión alguna. Y la señora, si alguien tiene dudas sobre esto, puede consultar a la que era secretaria de ese entonces, Hillary Clinton, que tiene un libro que se llama Decisiones Difíciles. Y ahí narra todo eso. Bueno, eso fue en el año 2009. Después, en el año 2010, como sabemos, una noticia estremeció a América Latina. Se difundieron las imágenes que mostraban el secuestro del presidente Rafael Correa por la policía ecuatoriana en el hospital de la policía en Quito. Y el ejército y las Fuerzas Armadas, que decían que apoyaban al presidente, no hicieron absolutamente nada. Bueno, resulta que el presidente Correa fue restituido, pero yo digo lo siguiente, pero la procesión iba por dentro. No hubo necesidad de intervención
militar alguna. Los poderes fácticos de Estados Unidos lograron cooptar para sus intereses a quien operó como vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien terminará de la mano de Rafael Correa siendo candidato presidencial del movimiento Alianza País, y en el año 2007 es electo presidente de Ecuador. No pasaría mucho tiempo para que este personaje, por arte de Billy Birloque, diera una voltereta, se transmutara en un anticorreísta, sacara a Ecuador del ALBA y de la UNASUR, se uniera a Luis Almagro en su obsesión contra la revolución bolivariana, se convirtiera en un defensor a ultranza del Grupo de Lima y un niño mimado del gobierno de Estados Unidos. Así operan los golpes. La traición y los cooptados también sirven para el propósito buscado. Por eso, mosca con los enemigos internos. ¿Okay? Porque lo que estoy diciendo hay que estar pendiente permanentemente. Ese fue en el caso de Ecuador. Después viene Paraguay. Bajo los cargos de mal desempeño en sus funciones y una masacre sobre sus hombres, Uruguatí, Fernando Lugo, quien asumió la presidencia de Paraguay el 20 de abril del año 2008, se vio obligado a dejar el cargo como mandatario de esa nación el 22 de junio del año 2012 por un juicio calificado de exprés e impulsado por la oposición. Lugo fue apartado del cargo a pedido de la Cámara de Diputados, instancia acusadora, por mayoría 72 votos contra 1. La Cámara Baja aprobó el libelo acusatorio para someterlo a juicio político. El golpe de Estado parlamentario a Lugo formó parte de la nueva estrategia impulsada por Estados Unidos para el restablecimiento de la derecha neoliberal en la región. Ahí se impuso eso que los abogados llaman el lawfare. Después viene Brasil. En diciembre del año 2015 se abrió un proceso de acusación por corrupción contra la mandataria constitucional de Brasil, Dilma Rousseff. Y el 31 de agosto del 2016 se consumó el golpe blando, eso que llaman golpe blando, en Brasil. Fue otro golpe parlamentario, otro lawfare. Nada de intervención o invasión militar. Luego, y hay que agregar aquí, a Lula lo metieron preso. Luego viene el caso de Bolivia. En el año 2019 estaba Evo Morales y resulta que aquí hubo papel importante Luis Almagro, el secretario de la OEA. Resulta que yo no sé si ustedes pueden encontrarlo por internet, pero no sé si recuerdan que Luis Almagro salió con Evo Morales así en una mesa, abrazado, porque supuestamente él estaba apoyando a Luis Almagro. Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento escribir un artículo sobre la ranita y el escorpión. Cómo la ranita le pide al escorpión
que lo ayude a pasar. Pero el escorpión siempre tiene la ponzoña disponible, le mete la ponzoña a la ranita. Ahora resulta ser que en la fábula el escorpión termina muriendo, pero en este caso el escorpión, que fue el Real Magro, le metió el arpón a Evo Morales y no murió, sigue vivo. Bueno, y lo último tiene que ver con lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú a finales del año 2028. Y lo ocurrido con Pedro Castillo es una evidencia de cómo actúa la derecha, recordando siempre a Maquiavelo en su texto El Príncipe. La derecha no tiene ética ni tiene moral. Por eso cuando a mí me pasan por ahí, no, que la derecha se comporta, pero ese es su comportamiento normal. Es decir, ellos son antiéticos y son amorales, y por eso es la derecha. Bueno, ustedes saben que Pedro Castillo fue a la Cumbre de las Américas, que se realizó en Estados Unidos en junio del año 2022, y por allá dijo la siguiente frase: América para los americanos. Ahí delante de el señor Bill Clinton, Joe Biden. Y resulta que, en primer lugar, para corregir, hay gente que repite y repite, y entonces dice, como se dice, América para los americanos, que digo James Monroe. Bueno, si usted revisa el discurso de diciembre del año 1823 de James Monroe no dice nada de eso. ¿Eso no es verdad? Claro, eso es como la gente dice, como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Tampoco dijo eso. Ahora que en el fondo sea eso, es otra cosa. Así que no lo vayan a repetir. Bueno, entonces ese señor dijo América para los americanos, ya en Estados Unidos. Y también dijo que había solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Y dijo otras cosas. Pero lo importante, que dijo todo eso y fue derrotado. Porque si algo tiene clara la derecha, es que cuando la derecha sentencia. No hay vuelta atrás. Ahora, dicho todo eso, ¿por qué con Venezuela no han podido? Y alguien podrá decir, y ni podrán. Yo no soy absolutista, pero en todo caso, ¿por qué con Venezuela han fracasado? Fíjense, con Venezuela, para solo mencionar 3 casos. A Venezuela en el año 2018 intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, aquí mismo, cerca, en agosto de ese año. ¿Verdad que sí? Luego inventaron una entrada por la tiendita desde Colombia para Venezuela y también fracasaron en el año 2019.
y en el año 2020 desarrollaron la operación Gedeón y también fracasaron. Ahora, fíjense, si nosotros vemos lo que ocurrió en casi todos esos países, con el 20% al menos triunfaron. En Venezuela no han podido triunfar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué con Venezuela han fracasado? Al respecto surgen las siguientes interrogantes, todas dignas de ser investigadas. ¿Tendrá que ver eso con la ontología venezolana? Que no ha sido posible ser descifrado por los denominados tanques pensantes, los think tank gringos. No sé, eso es para investigarlo. Además, oíste, ¿será porque en este país se bate el cobre? Se baila guaguancó, la salsa, el merengue, la música llanera, el tamunangue, el bolero, el joropo, el pegadito, el hip hop o el pop. ¿O será porque Venezuela es un país multiétnico, con presencia del sincretismo cultural y religioso, y se practica lo afirmativo venezolano? ¿O será porque en cada familia venezolana es posible conseguir un médico aunque no tenga título universitario? También un curandero, un santero e incluso hasta un brujo puede aparecer de vez en cuando. ¿Será porque los venezolanos y venezolanas del sector público y del sector privado llegamos tarde a todas las actividades o dejamos todo para el último momento? O uno de los aspectos más resaltantes e importantes. ¿Será porque Venezuela, sobre todo, siempre ha sido tierra de libertadores, de luchadores contra la opresión y por la libertad e independencia de los pueblos, nunca de invasores y conquistadores? Bueno, ahí le dejo eso para la investigación. En todo caso, quiero finalizar con lo siguiente. Un poco hablar del diplomático que se requiere hoy en día. Primero, que tenga claridad que cualquier acontecimiento que se desarrolle en Venezuela es un asunto de geopolítica mundial, más si está en permanencia con la revolución bolivariana. Porque se me escapaba esto. En Estados Unidos, los presidentes no son los que mandan, son administradores de las cosas públicas. En Estados Unidos manda una cuestión que Noam Chomsky y otros han denominado el Estado profundo. Esa constelación de fuerzas donde ahora con mucha fuerza está el sionismo, pero está el complejo militar. Estados Unidos
Cuando hay paz en el mundo, su Producto Interno Bruto no crece. Bueno, ese estado profundo sentenció a la Revolución Cubana en 1959. Y desde el año 2002 tiene sentenciada a la Revolución Bolivariana. Por eso, el diplomático tiene que entender primero eso. La batalla política es ciertamente interna, pero sobre todo es externa, ya que las fuerzas oscuras tienen a su favor las grandes corporaciones mediáticas y tecnológicas que hacen de su posverdad la batalla política, y para eso recurren a la fake news para montar su matriz internacional. Nuestra realidad debe ser difundida a través de nuestra diplomacia internacional, siempre entendiendo que estamos jugando en el tablero de la geopolítica y que debemos intentar mover las piezas a nuestro favor. El diplomático de estos tiempos debe tener claridad en el sentido que el imperio hace uso permanentemente de la enseñanza de Nicolás Maquiavelo, que utiliza, como siempre lo ha hecho, la fuerza como el león, pero también como el zorro. Es muy astuto, se mimetiza y hoy en día cuenta con una herramienta muy poderosa, las redes sociales, que no solo son el principal medio de comunicación del mundo, sino también constituyen un actor internacional de un poder de importancia capital. Eso sí, importante. Fíjense lo siguiente, comentario rapidito. Resulta que ustedes seguramente le hicieron el seguimiento a todo el conflicto del Asia Occidental y la situación en Irán. Bueno, resulta que al principio los objetivos militares contra militares iraní fueron certeros, y contra científicos iraní le llegaron allí. Bueno, luego sale la información de la penetración, la infiltración. Bueno, acaba de salir un informe de la inteligencia china sobre lo que ocurrió en Siria con Bashar al-Assad, y según esa información resulta que Bashar al-Assad tenía a todo su alrededor a su gente, y le preguntaba: ¿todo está bien? Sí, comandante, todo está bien. Y lo estaban tumbando, y lo tumbaron. Allá está en Rusia. Bueno, importante eso. También no olvidarse que ahora, con el avance de las tecnologías, el método, el gaslighting, esto es un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad y dejar por sucedido algo que nunca ocurrió, o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción. El diplomático de estos tiempos debe saber que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es explícita en decir que es atribución constitucional del presidente definir la política exterior y dirigir las relaciones internacionales. Por tanto, solo el presidente Nicolás Maduro es el que debe dar opiniones al respecto e instrumentalizarlas a través de la Cancillería. Ningún otro poder tiene que ver con esta materia, porque a veces veo por ahí algunos protagonismos hablando de política exterior. De allí que se debe hilar fino.
no hacer uso de la diplomacia de micrófono, llegarle directamente a los jefes de estados que son conscientes de nuestra realidad, y hay que tener mucho cuidado con protagonismos que le pueden hacer daños irreversibles a la revolución bolivariana. Es la hora de la discreción y de la capacidad natural para juzgar correctamente. Esto es actuar con sinderes, no caer en provocación sin que ello signifique debilidad alguna. Aplomo, nervio de acero, nada de perder los estribos y utilizar lenguaje poco recomendable, mucho menos con quienes siempre han estado al lado de la revolución bolivariana. Insistir mucho en el respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos, y que la injerencia en los asuntos internos no lo practica la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo en consecuencia eso que en política exterior se llama, y en diplomacia, la reciprocidad. Colocar mucho énfasis en toda la estructura de la nueva integración latinoamericana y caribeña, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA-TCP, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Petrocaribe, etc. Con esto y con Simón Bolívar como guía, repetimos: tengamos confianza en nosotros. Hasta ahora no han podido, y con optimismo tenemos que decir, y no podrán. Muchas gracias. Gracias, profesor Franklin, por esta importantísima conferencia. Venezuela, un asunto de geopolítica mundial. Vamos a seguir preguntándonos todavía por qué no han podido con Venezuela. Veremos más adelante probables respuestas, pero es compleja en todo caso. ¿Por qué no han podido con Venezuela? No nos conocen, no saben cómo somos, no pueden enfocar cómo abordar ese problema. Es complicado. Preguntas. Vamos a escuchar las respuestas del profesor Franklin González. Preguntas. Aldemaro Barrios.